Bienvenidos muchachos a este video de física. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre suma analítica de vectores, que es uno de los temas más bonitos de física. Para comenzar les voy a hablar un poco del plano cartesiano, pues esto es más que todo en física, lo utilizamos para ubicarnos en el espacio. Va a estar conformado por dos líneas que se van a intersectar en el centro, este centro que se va a considerar como punto cero o como origen. El eje del horizontal se le va a asignar los números reales de las X y al eje vertical se le va a asignar los números reales de Y. Al estar intersectadas, pues se van a formar cuatro cuadrantes. Este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Cada uno de los cuadrantes va a tener sus componentes en X y en Y. En este caso, el cuadrante 1, el componente en X es positivo y el componente en Y es positivo. En el segundo cuadrante, el componente en X es negativo y en Y es positivo. En el tercer cuadrante, tanto el X como el Y van a ser componentes negativos. En el cuadrante 4, el componente en X es positivo y el componente en Y va a ser negativo. Vamos a estudiar, para comprender esta descomposición analítica de vectores es necesario recordar las funciones trigonométricas. Vamos a considerar lo que es el triángulo rectángulo, donde el lado o el cateto A es opuesto al ángulo, que este es un símbolo griego que se llama teta. Entonces, el cateto A es opuesto al ángulo teta. El cateto B va a ser adyacente a este ángulo teta. Y la línea que va a intersectar estos dos catetos, el A y el B, se le va a llamar C o hipotenusa, que es el otro nombre con el que se le conoce a la resultante de un triángulo rectángulo. Entonces, para estudiar la relación que hay entre estos tres, vamos a estudiar lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras va a involucrar tres relaciones matemáticas principalmente. Hay más, pero vamos a trabajar nosotros con estas tres y con una más que se llama, bueno, más adelante se lo voy a decir. Está el seno, el coseno y la tangente. El seno va a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, quiere decir A entre C. El coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente va a ser igual al lado opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, A sobre B. Vamos a utilizar algunas teclas en la calculadora para determinar estas relaciones matemáticas de funciones trigonométricas, y lo vamos a hacer con estas tres teclas que se llama sin, cos y tan. Sin es de seno, solo que aquí está en inglés, cos, coseno y tan, tangente. También, si ustedes se fijan, en la parte de arriba hay unas letritas amarillas. Si ustedes ven bien en su calculadora, aquí no se puede ver bien, dice sin menos 1. Esto se lee seno opuesto o inversa, seno inversa, coseno inverso y tangente inversa. Entonces, para poder utilizar estas que están en letra amarilla, vamos a tener que oprimir primero la tecla Shift. Entonces, el Shift es para activar todas esas segundas funciones que aparecen en amarillo. También ustedes pueden observar que hay unas funciones que están en rojo, esas se activan con alfa, pero bueno, eso ya es otra cosa, no lo vamos a ocupar por el momento. Solamente vamos a utilizar tangente inversa. Otra cosa muy importante es que su calculadora tiene que estar en D o en DG. Esto significa grados sexagesimales. Es porque estamos trabajando con grados. Entonces, si está en R, los resultados le van a salir totalmente diferentes. Entonces, si usted la tiene en R, tiene que comunicarse conmigo para yo ayudarle a configurar su calculadora de la forma correcta. Recuerden, tienen que estar en D. Otras teclas importantes que vamos a utilizar es esta del signo negativo, que es esta que está aquí. No se puede utilizar el signo menos para poner negativo, sino que es esta el signo negativo. Vamos a utilizar esta que es para elevar al cuadrado. Entonces, yo les recomiendo que para elevar al cuadrado siempre usen paréntesis. Por ejemplo, quiero elevar 20 al cuadrado. Yo voy a poner esta de abrir paréntesis, escribo el 20, cierro paréntesis, oprimo la tecla para elevar y el 2 igual, ¿verdad? Entonces, esas son las teclas que vamos a estar utilizando.
Miremos este ejemplo, dice, dibuja en un solo plano cartesiano los siguientes vectores, escriba los signos de las componentes en X y Y de cada uno de los vectores y luego encuentre los valores de las componentes. Entonces, vamos a dibujar nuestro plano cartesiano y vamos a comenzar a dibujar nuestros vectores. Miren, el primero nos dice que son 300 kilómetros a 30 grados. Ahí está. El segundo, que son 200 kilómetros a 100 grados. El tercero, que son 100 kilómetros a 250 grados. El cuarto, que son 150 kilómetros a 320 grados. En su libro o en la asignación que ustedes tienen, les dan unas tablitas que son las que ustedes tienen que llenar. Yo les voy a enseñar aquí cómo lo van a llenar. En primer lugar, el número de filas va a corresponder al número de vectores. En este caso hay 4 vectores, entonces hay 4 filas. Vamos a escribir aquí donde dice vector el nombre del vector. En este caso se llama A, B, C y D. Luego, ¿qué vamos a hacer para saber el signo de su componente en X y componente en Y? Pues fácil. Vamos a recordar primero, ¿verdad? Que del origen hacia la derecha van a estar los positivos, del origen hacia la izquierda van a estar los negativos. Y les recomiendo que ustedes pongan doble signo, así como lo hice aquí. Positivo y positivo. Igual acá, negativo y negativo. Ya van a ver para que se les haga más fácil visualizarlo. Igual en las Y positivas arriba y las Y negativas abajo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a trazar una línea desde donde termina el vector A hasta el eje de las X. Y de la misma forma, van a trazar una línea desde donde termina el vector hacia el eje de la Y. Luego van a ver que este componente en X está hacia las X positivas. Y este componente en el eje de la Y va a también estar en el signo positivo o en la Y positiva. De esa forma, los dos son positivos. Vamos a hacer lo mismo con todos los vectores. En este caso, el componente en X del vector B va a ser negativa y en Y va a ser positiva. En el C, pues nosotros ya sabemos que en el C los dos son negativos, ¿verdad? Aquí lo podemos visualizar. X negativa y Y negativa, lo escribimos. En el D, X positiva y en Y negativo. Y de esa forma completamos ese cuadrito. Ahora les dan otro cuadrito a ustedes. Yo les recomiendo que ustedes hagan más grande este cuadro, ya se lo voy a mostrar más adelante. Dice que vamos a encontrar los valores de las componentes de cada vector. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para encontrar el valor de cada componente, es decir, cuánto mide exactamente este punto, vamos a utilizar las relaciones de coseno y de seno, teniendo siempre en cuenta que el coseno se va a relacionar siempre a las X y el seno se va a relacionar siempre a la Y. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir el módulo del vector, que en este caso es 300 del vector A, coseno de 30. Y para el valor de Y vamos a decir 300, que es el módulo, seno de 30. Y de esa misma forma vamos a llenar todo el cuadrito. En este caso sería 200, que es el módulo, coseno de 100 para X y 200 seno de 100 para Y. 100 coseno de 250 para X y 100 seno de 250 para Y. 150 coseno de 320, 350 es aquí para X y 150 seno de 350 para Y. Entonces, yo les recomiendo que su tablita la hagan más grande, porque que le hagan una columna más, porque tienen que calcular el valor de esto. Entonces, en su calculadora ustedes van a escribir así como aparece aquí: 300 coseno de 30 igual 259.8. Vamos a trabajar solamente con dos cifras significativas. Y siempre tengan cuidado de escribir el signo de cada respuesta. 200 coseno de 100, negativo 34.72. En el caso de Y, 300 seno de 30 igual a 150. Y de esa forma van a completar todos los resultados que les den acá. Vamos a ver este segundo ejemplo que dice: encuentre la resultante de los siguientes vectores coplanares, que este sí ya es como una suma analítica. El anterior solo era como un repaso del otro tipo de ejercicios, de los cuadrantes y de los signos y de cómo encontrar las componentes. Este ya sí es una suma analítica.
Bueno, en primer lugar, muchachos, si sus vectores no están nombrados, tienen que nombrarlo, ¿verdad? En este caso yo les puse A, B o C. Es lo más recomendable de hacerlo. Ustedes pueden hacerlo con mayúscula o pueden ponerle cualquier nombre, pero lo más recomendable es que ustedes pongan A, B, C y D. Luego van a elaborar una tabla en su cuaderno. Ustedes en su cuaderno tienen espacio. Ustedes hagan grande y espacioso estos cuadros para que no se vayan a confundir. De igual forma, el número de filas va a corresponder al número de vectores y aquí van a escribir A, B, C y D para colocar sus vectores. Luego van a ir sacando la información de cada vector. En el caso del vector A, tiene 55 grados y tiene un módulo de 400 kilopondios. Y para el componente en X sería el módulo 400 coseno de 55 y para el componente en Y sería 400 seno de 55. Hacemos exactamente lo mismo con el vector B, 180 grados, 250 el módulo, 250 que es el módulo, coseno de 180 que es el grado, 250 seno de 180. Y aquí, muchachos, hay algo diferente y esto es muy importante que ustedes pongan atención. Si ustedes se fijan, este vector C y el vector D tienen un ángulo de 45 y de 25. Pero si ustedes saben, los grados empiezan a medir aquí, ¿verdad? Entonces, desde 0 hasta acá es imposible que hayan 45 grados. ¿Qué pasa? Aquí solo nos están dando un ángulo complementario. Y este ángulo complementario es con respecto al eje de las X. Quiere decir que desde esta X hasta acá hay 45. Y que de esta X hasta donde está este vector rojo van a haber 25 grados. Entonces, aquí hay algo muy importante. Ustedes perfectamente pudieran hacer la suma. 180 más 45 son 225 grados. O hasta aquí hay, o bueno, todos son 360 grados menos 25. Ustedes pueden sacar la cuenta, pero en este caso les voy a enseñar a trabajar con estos ángulos complementarios. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Igual, ¿verdad? Van a escribir los datos así como aparecen aquí. 45, 610 es el módulo. Ahora, vamos a escribir lo mismo. 610 del módulo, coseno de 45. Pero en este caso, vamos a poner un signo negativo porque ya sabemos que el componente en X de este vector es negativo. Entonces, le vamos a escribir el negativo. Igual en Y. 610 seno de 45, pero como es Y en este vector o en este cuadrante va a ser negativo, entonces le vamos a poner el signo negativo. Miremos el siguiente. 25 grados, 350 el módulo, 350 coseno de 25. Como es X en este cuadrante, es positiva, entonces no es necesario ponerle el negativo porque es positiva. Y en Y sería 350 seno de 25, pero en este caso sí el componente en Y es negativo, entonces le vamos a poner el signo negativo. Una vez que nosotros tenemos esta tablita llena, y esto es una de las cosas más importantes aquí, y que si se equivocan aquí, les va a salir malo todo el ejercicio. Vamos a hacer lo que se le llama una sumatoria. Este es un símbolo que parece como una M acostada, pero significa suma, sumatoria de todas las fuerzas o de todos los vectores de X o de las componentes en X, y también vamos a hacer la sumatoria de todas las FY. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dejar aparte nuestros vectores y vamos a hacer la suma. Lo que vamos a hacer es hacerlo como está aquí. 400 coseno de 55 más 250 coseno de 180 menos, tengan muy presente ¿verdad? No le vayan a escribir más porque tiene signo menos 610 coseno de 45 más 350 coseno de 25. Ustedes lo pueden hacer de un solo en la calculadora y es lo más recomendable para evitar confusiones. Ustedes escriben así como está aquí. 400 coseno de 55, todo lo escriben como está aquí, incluyendo este signo menos, y les tiene que dar una respuesta de negativo 134.69 kilopondios. Pero si ustedes lo quieren hacer como por pedacitos, también lo pueden hacer. De repente les va a salir alguna diferencia, pero va a ser mínima debido a la cifra significativa, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Yo se lo recomiendo que lo hagan de un solo y que pongan la respuesta de un solo, sin hacer cada uno por aparte.
Luego, para hacer la suma en los componentes de Y, lo mismo, 400 seno de 55 más 250 seno de 180 menos 610 seno de 45 menos 350 seno de 25. Igual lo pueden hacer de un solo en la calculadora y les tiene que dar una respuesta de negativo 251.59 kilopondios. Si ustedes lo quieren comprobar, lo pueden hacer por pedacitos. Aquí están las respuestas. Una vez que nosotros hemos encontrado las resultantes de nuestras sumas, vamos a utilizar lo que es el teorema de Pitágoras. Estas serían como las componentes de nuestro vector resultante. Este sería el componente en X y este el componente en Y. Ahora lo que necesitamos es la hipotenusa de ese vector. Vamos a utilizar esta fórmula que es del teorema de Pitágoras, que dice que C es la hipotenusa, recuerden lo que les dije anteriormente, va a ser igual a raíz cuadrada de A al cuadrado menos más B al cuadrado. Y ustedes van a decir, ¿y dónde está A y dónde está B? Pues bueno, A va a ser igual a la suma de las f de X y B va a ser igual a la suma de las f de Y. Entonces, estas dos fórmulas es necesario que ustedes las copien para que las tengan a mano. Vamos a sustituir el valor de A y el valor de B. Donde está A vamos a poner negativo 34.69 y donde está B vamos a colocar negativo 251.59. Para esto, muchachos, es muy importante que tengan cuidado. Y aquí es donde les decía que tenían que utilizar los paréntesis en la calculadora. Entonces van a poner, abrir paréntesis, negativo 134.69, cierran paréntesis, le ponen la tecla de elevar al cuadrado y le escriben 2 igual. Y esta es la respuesta que le tienen que dar. Igual en esta otra parte. Abren paréntesis, negativo 251.59, cierran paréntesis, elevan al cuadrado, le escriben el 2 igual y les va a dar esta respuesta. Luego van a sumar esos dos y les va a dar otro resultado y a este le van a sacar la raíz cuadrada, que serían 285 kilopondios. De esta forma ya tenemos la hipotenusa. Pero nos hace falta algo más, nos falta la dirección. Este sería como el módulo de nuestro vector resultante. Ahora nos falta la dirección. Y para la dirección también vamos a ocupar el teorema de Pitágoras, que nos dice que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la suma de las f de y sobre la suma de las f de x. Entonces lo vamos a sustituir. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa de negativo 251.59 entre negativo 134.69. Yo les recomiendo que hagan primero esta división y el resultado les va a dar 1.86. Una vez en su calculadora, ustedes van a escribir shift tangente inversa y en la calculadora les tiene que aparecer tangente inversa 1.86 igual y el resultado les va a dar 61 punto algo. Pero en este resultado de grados sí es necesario que ustedes lo redondeen, pues son grados, ¿verdad? Entonces lo más fácil es utilizar un número redondeado. Entonces de esa forma tenemos ya nuestro componente en X, nuestro componente en Y, la hipotenusa y el ángulo. Y pues para la respuesta ustedes van a tener que dibujar ese vector resultante. Entonces la suma de todos aquellos 4 vectores va a ser esta. Va a ser, observen que tanto X como Y son negativas, entonces significa que está en el tercer cuadrante. Va a ser un vector que va a tener, bueno, en primer lugar, este va a ser nuestro vector resultante. Va a tener un ángulo de 62, que también va a ser un ángulo complementario. Va a tener un módulo de 285 kilopondios. Su eje su componente en X va a ser negativo 134.69 y su componente en Y va a ser negativo 251.59. Y de esta forma solucionamos este ejercicio de suma analítica de vectores. Muchas gracias, muchachos, por la atención. Espero que este video les sirva para poder realizar la tarea de esta semana. Hasta luego.